Buen día a todos, buen día estimados alumnos. Hoy vamos a desarrollar el tema ciclo menstrual y sus alteraciones en la adolescencia. Vamos a repasar algunos conceptos ya vistos en clases previas sobre adolescencia. Adolescencia deriva de la palabra de latín adolescentis, que significa que está creciendo, y no que es un adolecer o de padecer. En la adolescencia hay un crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales secundarias, como también la adquisición de nuevas habilidades, tanto sociales, cognitivas y emocionales, que van a conducir a este joven hacia la etapa adulta. Se inicia con los primeros cambios corporales de la pubertad, tanto en las mujeres como en los varones. Hay cambios en la estructura corporal, ¿no? Y en el desarrollo de nuevas funciones. En el varón, el cambio en la voz, que se hace una voz más grave, en la musculatura esquelética más desarrollada y en el desarrollo y maduración de los órganos sexuales. En las mujeres también hay desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo y la maduración de los órganos sexuales y la acumulación de grasas en algunas zonas de la economía. Pubertad es un proceso, entonces, en que los niños se van a transformar en personas sexualmente maduras capaces de reproducirse. Una de las características de esta pubertad es su variabilidad. El comienzo, el ritmo y la magnitud de los cambios va a estar influenciado tanto por factores genéticos, hormonales y ambientales. Sin embargo, la secuencia y cronología de estos cambios puberales se van a mantener estables. Sabemos que hay cambios físicos que en la mujer se inician con la aparición del botón mamario y que culminan con la aparición de la menarca, aproximadamente entre 2 y 3 años después de la aparición del botón mamario. Ya habíamos visto antes la escala de Tanner en niñas, donde hay una aparición del botón mamario, del vello pubiano, del vello axilar y de la menarca. En la pubertad, la interacción hormonal entre el hipotálamo, la glándula hipófisis anterior o adenohipófisis y los ovarios van a regular el aparato reproductor femenino. Vemos que las influencias de centros superiores y ambientales estimulan al hipotálamo para la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a estimular hacia la hipófisis anterior para la liberación de luteinizante, de folículo estimulante, que van a actuar sobre los ovarios y estas a su vez hacia órganos dianas, que son las mamas, el útero y la vagina. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a regular la liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante en las células especializadas de la adenohipófisis. Estas hormonas tienen una secuencia que son liberadas en cortos pulsos entre 1 a 4 horas. Asimismo, la luteinizante y la folículo estimulante van a promover la ovulación y van a estimular la secreción de hormonas sexuales ováricas como el estradiol y la progesterona desde estos órganos que son los ovarios. En los ovarios entonces se van a producir la liberación de estradiol y progesterona que van a actuar sobre estos órganos diana del aparato reproductor que son las mamas, el útero y la vagina. Y asimismo también van a regular la liberación de gonadotrofinas a través de los feedback negativos de luteinizante y folículo estimulante. El primer periodo menstrual se llama menarca y esta indica un determinado nivel de madurez sexual y el comienzo de la fertilidad. Esta menarca van a ocurrir aproximadamente a los 2 o 3 años de la telarca, que quiere decir la aparición del botón mamario, y se correlaciona al estadio 3 o 4 de Tanner que ya hemos visto. El ciclo menstrual normal, en la mayoría de estos ciclos menstruales en la adolescencia son irregulares, pero en general van a tener un intervalo entre 21 y 45 días. Sabemos que la menstruación
es el evento final de un ciclo menstrual, pero asimismo es el inicio del ciclo menstrual siguiente, ¿sí? Entonces, en la pubertad sabemos que se activa el sistema hipotálamo, hipófiso, gonadal u ovárico con el aumento de la hormona liberadora de gonadotrofinas, folículo estimulante, luteinizantes y estrógenos. Este ciclo menstrual va a tener distintas etapas. La primera etapa se llama fase proliferativa o folicular, donde hay un reclutamiento de los folículos y crece el folículo dominante, que es el que va a secretar los estrógenos y que van a estimular la proliferación del endometrio. Este tiempo, esta fase se desarrolla entre el día 1 y el día 14 del ciclo menstrual. Siguiendo a la fase folicular o proliferativa tenemos la fase ovulatoria, donde los estrógenos aumentados por retroalimentación positiva van a inducir el pico de la hormona luteinizante y llevando a la ovulación y al posterior formación del cuerpo lúteo. La fase siguiente es la fase secretora o fase lútea, donde este cuerpo lúteo secreta progesterona que va a producir la transformación glandular del endometrio y se va a desarrollar entre el día 15 al día 28 de cada ciclo, culminando con la menstruación, donde el cuerpo lúteo comienza a declinar hacia el día 23 aproximadamente del ciclo. Posteriormente disminuye la secreción de esteroides y se inducen nuevos cambios vasculares en el endometrio, donde va a producirse la aparición de la menstruación. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver que hay donde lo que hablábamos, la fase folicular, ¿no? Hay un reclutamiento de los folículos y el crecimiento del folículo dominante, que es el que va a producir el pico de estradiol entre el día 1 y el día 14, seguida de la etapa de ovulación, donde este folículo dominante va a liberar el ovocito, ¿sí? Y a su vez va a estimular por retroalimentación positiva a la hormona luteinizante, ¿no? Que va a conducir a la ovulación y posterior formación de este cuerpo lúteo. Asimismo, la fase lútea, ¿no? Secreta en esta fase lútea la progesterona con transformación, como podemos ver abajo, del endometrio, ¿no es cierto? Transformación glandular del endometrio y que se producen entre el día 15 y 28 de cada ciclo. Por último, aparece la menstruación cuando este cuerpo lúteo comienza a declinar, comienza a degenerarse, ¿no es cierto? Y comienzan a caer asimismo los niveles de progesterona y aparece la menstruación con la descamación de todo este endometrio que ha sido estimulado previamente. Hablamos de ciclo menstrual normal al periodo comprendido entre el comienzo de una menstruación y el inicio de la siguiente. Sí, es lo que hablábamos, la menstruación es el evento final de un ciclo menstrual, pero asimismo es el inicio del ciclo menstrual siguiente. El sangrado aproximadamente dura entre 2 a 7 días y la cantidad total de sangrado puede variar entre 40 y 80 mililitros. La mayoría de los ciclos menstruales tienen una duración entre 21 y 35 días, alrededor de 28 más menos 7 días. Como hemos visto antes, no solamente hay cambios en la liberación de las hormonas, sino también hay cambios a nivel del endometrio de la temperatura corporal. La variabilidad de un ciclo menstrual depende de la duración de la fase folicular, ya que la duración de la fase lútea es relativamente constante. Alrededor de los 3 a 5 años posteriores a la menarca, que se llama edad ginecológica, se van a normalizar estos ciclos menstruales. Y en la adolescencia hay que tener cuenta, en la adolescencia temprana, que muchos de los ciclos son ovulatorios. Esto quiere decir que no tenemos que descuidar o perder de vista la prevención del embarazo no intencional en aquellas adolescentes que han iniciado sus relaciones sexuales para la adopción de algún método anticonceptivo.
Vamos a repasar algunos conceptos que probablemente ya lo hayan visto en otras materias, que tiene que ver con la alteración de la duración del ciclo menstrual, y ahí podemos hablar de amenorrea, ¿no? Es la ausencia de menstruación. Esta amenorrea puede ser primaria cuando la menarca no se ha producido a los 16 años, o cuando la menarca no se ha producido después de la aparición del botón mamario a los 4 años de esta, o cuando hay ausencia de desarrollos caracteres sexuales secundarios después de los 13 años. La amenorrea secundaria es cuando hay una ausencia de la menstruación durante 6 meses, los primeros 4 años de edad ginecológica, o luego de 3 meses a partir del 4.º año de edad ginecológica. Sabíamos que edad ginecológica, si hablábamos de los 3 a 5 años posteriores a la menarca, ¿sí? Y hablamos también de alteraciones en la duración del ciclo menstrual cuando hablamos de polimenorrea, cuando los ciclos son menores de 21 días, y hablamos de oligomenorrea cuando los ciclos son mayores de 45 días y menos de 90 días, y es una causa muy frecuente de consulta, ya que algunos ciclos incluyen más de 35 días. En alguna bibliografía van a poder encontrar que hablan de oligomenorrea a partir mayor a los 38 días de los ciclos menstruales. Cuando hablamos de alteraciones en la cantidad del sangrado menstrual, podemos definir a través de algunos términos que son la hipermenorrea, cuando la hemorragia menstrual es excesiva, con más de 80 mililitros a intervalos irregulares o más de 7 días de duración. Hipomenorrea, cuando la hemorragia es escasa, menor de 40 mililitros, y o de corta duración, menor de 2 días. Se puede hablar de metrorragia, cuando es una hemorragia uterina a intervalos irregulares, y se habla en general de cualquier pérdida de sangre uterina excluida del ciclo menstrual, ¿no? de la menstruación. Si hablamos de los trastornos menstruales en relación a sus causas, vamos a ver que hay causas que producen ausencia o defecto de estos ciclos menstruales, y hay causas que producen exceso, ya sea que actúan por exceso, que ya sea lo que se llama actualmente el sangrado uterino anormal, y que tiene que ver en relación con la duración, con la intensidad o con la frecuencia. Si hablamos de trastornos menstruales por ausencia o defecto, podemos tener causas hipotálamo-hipofisiarias. Entre las hipotalámicas podemos tener tumores, secuelas de radioterapias holocraneales o retrasos constitucionales, y de las hipofisiarias podemos hablar de hiperprolactinemia o hipopituitarismo, entre otras. En general, las causas son por inmadurez del eje hipófiso hipotalámico gonadal, la amenorrea hipotalámica funcional en aquellos trastornos alimentarios, el descenso de peso y sobre todo el entrenamiento físico intenso. Algunos tumores del sistema nervioso central, como los craniofaringiomas o los prolactinomas, y algunas lesiones vasculares e infecciosas, o algunos procesos infiltrativos tales como la tuberculosis, la sarcoidosis, la histiocytosis, ¿no? O secuelares a cirugías del sistema nervioso central. En relación a las causas ováricas podemos tener insuficiencia ovárica precoz, que está relacionada a síndromes genéticos como el síndrome de Turner, o pueden ser secundarias a enfermedades autoinmunes, radio o quimioterapia. También los tumores funcionantes de ovario son causas de defecto o ausencia de ciclos menstruales, y el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las causas frecuentes en la adolescencia y que tiene algunas características, tales como hiperandrogenismo con acné, hirsutismo y anovulación. Pueden presentarse asociado o no a obesidad y a resistencia a la insulina, y en general se presentan irregularidades menstruales como oligomenorrea, como amenorrea, y menos frecuentemente sangrado uterino anormal secundario a la anovulación o a la oligoanovulación crónica. Otras causas de trastornos menstruales por defecto o ausencia pueden ser las uterinas,
Y tenemos un ejemplo que es el síndrome de Asherman, que se presenta cuando hay presencia de sinequias poslegrado uterino y que pueden dar hipomenorrea. Otras causas pueden ser las asociadas a enfermedades crónicas o sistémicas, ya sea que cualquier enfermedad crónica puede producir oligomenorrea, menorrea primaria o secundaria a la enfermedad de o patología de base o al tratamiento en sí mismo de dicha patología. Y algunas endocrinopatías, tales como el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia, también son causas de amenorrea o hipomenorrea. Otras causas también están los fármacos y algunas enfermedades del sistema nervioso central, como la epilepsia y el uso de anticonvulsivantes, sobre todo con el ácido valproico, que hace un síndrome similar al del ovario poliquístico, y algunos antipsicóticos que aumentan la prolactina, lo que disminuye que se presenta, digamos, con alteraciones, la que produce alteraciones del ciclo menstruales con amenorrea o con hipomenorrea y galactorrea. Siempre ante una amenorrea secundaria debemos descartar en el embarazo, ¿no? Sobre todo en adolescentes con actividad sexual activa, digamos, en adolescentes sexualmente activas. Cuando hablamos de trastornos menstruales por exceso, habíamos hablado que el término que engloba todas aquellas causas se llama sangrado uterino anormal. Este sangrado uterino puede ser por alteraciones en la duración, en la frecuencia, en la cantidad o la asociación de todos estos factores. La causa más frecuente es la anovulación secundaria a la inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso gonadal, y alrededor del 10 al 20% de estos trastornos tienen alguna causa orgánica secundaria a algunos trastornos de la coagulación, ya sea alteraciones de las plaquetas o de la enfermedad de von Willebrand. Siempre que hay que descartar, cuando hablamos de sangrado uterino anormal, otras causas, sobre todo las relacionadas con las complicaciones de un embarazo, ya sea como una mola, un embarazo ectópico, o un aborto en curso. Algunas endocrinopatías como hipo o hipertiroidismo, el síndrome del ovario poliquístico, alteraciones adrenales, enfermedades sistémicas, traumatismo, y menos frecuentemente son las tumoraciones benignas del útero, tales como pólipos y miomas o malformaciones del cuello o del útero, como el útero didelfo, cuerpos extraños vaginales, y la ingesta de medicamentos como anticonceptivos, antipsicóticos o antiagregantes plaquetarios. Para la evaluación de pacientes con trastornos menstruales, fundamentalmente el examen físico, obviamente la anamnesis previa y la elección según la sospecha clínica de los estudios complementarios. En la anamnesis es importante rescatar la edad ginecológica, la actividad sexual, los antecedentes personales o familiares de coagulopatías o endocrinopatías, ¿no? La aparición de cefaleas que nos hagan sospechar en tumores del sistema nervioso central o malformaciones vasculares, ¿no? La historia alimentaria, el peso, la actividad física, el descenso de peso rápido, ¿no? Son importantes como para ir guiando la sospecha diagnóstica. Como toda valoración clínica, y habíamos hablado de esto, que en cada consulta con adolescente es importante que no solamente el examen físico, sino el registro antropométrico, el peso, la talla, el índice de masa corporal, ¿no? La tensión arterial, los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la palpación a nivel del cuello anterior, ¿no? Para en búsqueda del agrandamiento de la glándula tiroidea, la aparición de bocio. Hay que ver si es que no tiene acné, si hay hirsutismo, si tienen estrías, si hay alcantosis nígrica, si hay galactorrea, y siempre un examen genital, ¿no? En el examen de laboratorio
vamos a ir solicitando o pidiendo, según la sospecha diagnóstica, un hemograma completo, ¿no? Con plaquetas, con coagulograma. Se puede pedir dosaje de factor 8, factor de von Willebrand y factor de ristocetina. También, como habíamos hablado antes, un test de embarazo. Y de ser necesario, todo un perfil hormonal que cuente con la luteinizante, folículo estimulante, TSH, prolactina, estradiol y andrógenos, y de ser una sospecha que esté acompañada con de un síndrome genético, también se puede pedir un cariotipo. Los estudios de imágenes se proponen en la ecografía pelviana, ¿no? La ecografía ginecológica, de pensarse en una causa del sistema nervioso central, una resonancia magnética a nivel de nuclear, ¿no? Del cerebro, y también una resonancia magnética nuclear pelviana cuando la sospecha de alguna malformación, sobre todo de los genitales internos, como del útero, de la vagina o de los ovarios. Repetimos, al igual que los trastornos por ausencia o por defecto, el diagnóstico de los trastornos menstruales por exceso se basa en el anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Es importante rescatar esto, ¿no? La edad ginecológica, la menarca, las características de los ciclos menstruales, la frecuencia, el volumen, la duración, los antecedentes de trastornos hemorragíparos personales y familiares, los hábitos alimentarios, la actividad física, la historia sexual y la anticoncepción utilizada, y los antecedentes de algunas enfermedades crónicas previas o de diagnóstico reciente, los medicamentos que recibe y las características emocionales y de estrés que también pueden presentarse durante la adolescencia. Esto ya habíamos visto y es importante, y no quería dejar de tener en cuenta de algo que es muy frecuente con la consulta de las adolescentes, es la dismenorrea. Y dismenorrea significa un dolor espasmódico en el hipogastrio durante la menstruación. Este dolor puede irradiarse hacia la zona lumbar y hacia muslo, y puede estar asociado a otros síntomas tales como náuseas, vómitos, cefaleas, ¿no? Diarrea, constipación, poliaquiuria o hipotensión. Las dismenorreas pueden clasificarse también como primarias o secundarias. La dismenorrea primaria o idiopática es la causa más frecuente en la adolescencia. El dolor no se asocia con una patología pelviana demostrable. Ocurre en alrededor del 99% de los casos de consulta. El dolor no se inicia con la menarca, sino con los ciclos ovulatorios, y en general se encuentran antecedentes familiares de menstruaciones dolorosas, ya sea la mamá o las hermanas. En las dismenorreas secundarias, el dolor se relaciona con una causa claramente reconocible, ¿no? Es más continuo, persistente, puede iniciarse desde los primeros ciclos menstruales y se caracteriza por la falta de respuesta a los antiinflamatorios, ¿no? Y pueden ir aumentando en intensidad en cada ciclo. Las principales causas de esta dismenorrea secundaria pueden ser malformaciones genitales, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores a nivel del ovario o del útero y la presencia de dispositivos intrauterinos. Como para ir finalizando, vamos a tener en cuenta algunas reflexiones finales que nos dicen que los trastornos menstruales son muy frecuentes en los primeros años posmenarca, son frecuentes y son de consulta frecuente en el consultorio cuando revisamos o cuando evaluamos un adolescente. Los trastornos alimentarios, como el descenso brusco de peso y sobre todo el entrenamiento físico, ¿no? Pueden producir amenorrea primaria o secundaria. Siempre hay que descartar el embarazo ante una adolescente sexualmente activa con un sangrado uterino anormal o con amenorrea. Y el diagnóstico de los trastornos menstruales se basa fundamentalmente en la anamnesis, en el examen físico completo y en los exámenes complementarios que estarán guiados por esta clínica hacia la causa o hacia la etiología que permite el diagnóstico final de estos trastornos menstruales. Bueno,
Esto es un tema muy interesante que podemos seguir desarrollando durante los prácticos. Quedan a disposición la bibliografía en la plataforma para que puedan hacer la consulta. Muchas gracias y que tengan un lindo día.